Hola mi gente linda, les debo unos cuantos videos sobre precios, también sobre mi primera vez en el mercado, pero hoy quiero grabarles este video especial donde yo les voy a contar a ustedes todas las experiencias impactantes que he vivido durante este mes y más o menos les voy a comentar un poco de cómo va funcionando este país o por lo menos cómo yo voy percibiéndolo y algunas experiencias que sí quisiera compartirles. Yo llegué aquí a Brasil, viajé para acá yo sola. Cuando yo llegué aquí me recibió la familia de mi novio. Hoy, por primera vez, yo me cociné aquí. La familia de mi novio estaba orientándome, pero desde el segundo día ya yo me renté sola. Y entonces, pues uno se choca cuando uno se renta solo, con que las rentas vienen vacías y no tienes absolutamente nada dentro de tu renta. Y tienes que empezar una vida, tienes que buscar ya trabajo, pero tienes una renta vacía, tienes un dinero que estás guardando como oro, porque no sabes cuándo puedes encontrar trabajo. Y pues yo les voy a estar comentando sobre esas experiencias. Eh, las primeras 2 semanas yo estuve con una vecina, las dos, caminando un montón, entregando currículums, preguntando para buscar trabajo. Y una de las cosas que chocó mucho a la hora de encontrar trabajo fue el idioma. Por si acaso hay muchas personas que piensan que el idioma no es importante y la verdad sí es que es muy importante. Y yo pienso que principalmente para las mujeres, porque los hombres pueden tener otros trabajos. Por ejemplo, la ciudad donde yo estoy es muy industrial, hay mucho trabajo para los hombres, trabajo de mucho esfuerzo físico, soldar. No te digo que las mujeres no hagan esos trabajos, pero la mayoría de la mano de obra son hombres. Y pues ahí no te hace falta tanto el lenguaje como más la técnica. Normalmente las mujeres vamos a tener trabajos de atendente en la cocina, que también son trabajos difíciles, son trabajos duros, pero lo que quiero decir es que las mujeres tenemos que tratar más con el público. Entonces el tema del idioma es una cosa que yo siento que te frena mucho. Mi colega y yo estuvimos yendo a escuelas, a restaurantes, a un montón de lugares e incluso estuvimos de prueba. Y yo, por ejemplo, hice la prueba en una cocina y no me aprobaron por el idioma, ¿sabes? Porque claro, toda la cocina tiene que funcionar rápido, todos los pedidos tienen que salir rápido. Y si tú me dices a mí, busca tal cosa y yo no entiendo lo que tú me dijiste, y entonces tienes que volverme a repetir, pierdes tiempo, en fin. La gente prefiere contratar a alguien que ya sepa el idioma y punto. Y me pasó mucho eso durante ese tiempo que estuvimos buscando trabajo. Otra cosa es que en muchos lugares a los que tú ibas y entregabas tu currículum o intentabas hacer entrevistas te decían, no, mándame tu currículum al WhatsApp y te llamaremos. O sea, la mayoría de los lugares no le importaba si tú entregabas tu currículum en persona o digital. La cosa es que había muchos lugares incluso que fuimos a entregar los currículos impresos y nos dijeron, no, no, mándalo digital al WhatsApp, por ejemplo. Y así yo mandé muchos currículos, creo que fue a la segunda semana y media, que yo mandé tantos currículums que uno lo mandé a un restaurante y ese restaurante necesitaron personas y me contactaron. Ustedes saben que en Cuba yo hacía fotografía, hacía marketing y obviamente una de las cosas que mucha gente me decía era que yo cuando llegara aquí no iba a poder ejercer eso. Y yo sé perfectamente que si yo hubiese llegado a un país de habla hispana, lo que yo hubiese hecho desde el principio hubiese sido la fotografía. Cuando llegué aquí lo intenté, pero claro, el tema de no tener clientes, tener que promocionar y para promocionarte tener que salir hablando el idioma y tener una fluencia con el idioma era una cosa que la verdad que yo cuando llegué empecé a evaluar y me di cuenta de que era algo que me iba a estar frenando, el idioma. Por mucho que lo hables básico y tal. Y también uno llega, tiene un dinero justo, el dinero te da para ese mes y quizás para el otro pagar una renta, pero ya tienes que tener trabajo rápido. Y el hecho de encontrar clientes en la fotografía me iba a llevar tiempo porque necesitaba ir a reuniones, estar en eventos, hablar con la gente, trabajar gratis, cosas que yo necesitaba dinero rápido porque tengo que pagar cuentas, tengo que comprar mi comida, tengo una renta vacía y son cosas con las que uno se topa que son realmente impactantes. Cuando yo llegué a mi renta, a mí me prestaron un colchón y un ventilador, era lo único que yo tenía. Yo tenía mi colchón en el piso, pues para mí no era ningún lío, la verdad. Mi colchón y mi ventilador, y yo dormí en el piso, así estuve como 2 semanas. Eh, Normal, eso es normal. Todo el que empieza desde cero y te dejó todo atrás es así. Hay gente que tiene la suerte de que una persona, no sé, lo acogió y le amuebló todo, o llegó con mucho dinero y pudo amueblar todo, o hay muchos casos diferentes. En mi caso fue así. A la tercera semana, la tía de mi novio le regalaron una cama y ella me la prestó. Entonces ya yo tenía, bueno, cama y colchón. Justamente ese día, la vecina, una de las vecinas, estaba vendiendo su refrigerador y lo dejó aquí en mi casa también, en mi renta, unos días. Y esos días, bueno, yo tomé agua fría y esas cosas. No tenía nada en el refrigerador porque la verdad que no tenía cocina para cocinarme. Después de eso, yo iba por la calle. Me llaman en la pizzería, en el restaurante, que es un restaurante de comida italiana, de pasta italiana. Me llaman y yo empiezo a trabajar ahí. Y pues un día vengo saliendo del restaurante
y veo una encimera blanca y yo dije, bueno, me la llevé, hablé con mi amiga de Yadira, ella me ayudó y la traje para acá y entonces tenía pues una cama, un ventilador prestado, una cama prestada y una encimera que era mía. Y la verdad que a mí no me da nada de pena de recoger cosas que yo pienso que pueda usar. Al revés, eso es muy lindo, que la gente decida que mira, ya esto no lo voy a usar, lo dejo y el que lo necesite que, pues, que se lo lleve. Es como una obra pública, vaya. Y pues yo lo traje y pues tenía eso para mí, cosa que después fue súper útil porque ahora les voy a ir contando. En el trabajo aquí en Brasil hay dos formas de estar en el trabajo, bueno, tres. O eres freelancer, donde normal te abres tu negocio y tal, o eres empleado fijo, donde te dan una cartera de trabajo con muchos beneficios, algunos trabajos te dan vales de comida, vale de transporte, en fin, o haces diarias. Diarias es como el trabajo que se hace de un día. Hay mucha gente que opina que las horas y el pago de las horas cuando tú haces diarias es mayor que cuando tú haces un trabajo fijo. Lo que pasa es que con el trabajo fijo se ve más el dinero, porque en este restaurante yo estaba haciendo diarias, que diaria es básicamente estás trabajando, pero no estás fijo y no estás legalmente identificado como que estás trabajando, ¿sabes? Es trabajo de un día. Necesito que me hagas tal tarea por un día, por unas cuantas horas, y el trabajo es de un día. Entonces yo estuve trabajando ahí de auxiliar de cocina varios días, los días que ellos necesitaban que yo cubriera turnos, o sea, no estaba fija. Eh, y para mí fue muy impactante porque yo nunca había hecho trabajando en nada de la cocina. Fue muy impactante porque también yo me sentía que no tenía las habilidades para ese trabajo. Es un trabajo que es todo muy rápido, es un trabajo que es bastante duro. Y yo tenía mucha disposición de hacerlo y de seguir aprendiendo y de mejorar y de ir cada vez más rápido. Sin embargo, en muchos momentos yo me sentía como que, wow, jamás he hecho esto y siento que no tengo la suficiente destreza para hacerlo, pero al mismo tiempo yo mismo me decía, no, mi amor, pero tenemos que ir para adelante, porque esta es la que hay, llegamos aquí para triunfar y a mí hay que aguantarme aquí y punto. Eh, una cosa que me pasó uno de los días cuando fui al trabajo, y esto es algo que quiero compartir porque le puede servir a la gente también, no tanto esta experiencia como otra que voy a contar también. Un día yo iba para el trabajo y gente, me perdí. Literalmente tomé otra calle, mi teléfono se quedó sin señal y me perdí y yo estaba súper nerviosa porque era la segunda vez que me llamaban para trabajar y yo quería, bueno, mostrar que sí, que estaba interesada, no sé qué. Y pues ya ustedes saben, yo iba llegando tarde, me puse súper nerviosa. Una locura total, gente. Al final llegué, tuve que pedirme un Uber, llegar a una gasolinera, pedir la wifi de la gasolinera y de allí pedirme un Uber y llegar al trabajo. Llegué como 11 minutos tarde, menos mal nadie se dio cuenta, pero fue un momento de tanta tensión para mí que cuando yo entré en la cocina me pasé todo ese día con los oídos tupidos, porque yo me sentía súper estresada, ¿no? Y son cosas que a uno le pasa cuando uno no conoce dónde vive y además cuando tu ciudad es pequeña en comparación con las distancias, es totalmente diferente. Otra cosa que me pasó que fue para mí súper impactante es que un día yo voy saliendo de trabajo de madrugada. Digamos que el cocinero de este trabajo es colombiano, es una gente súper chévere y me dijo, yo tengo una cocina en la casa que no la uso, de gas, te la voy a regalar, ¿no? Entonces yo fui hasta su casa a buscar la cocina de gas y para ir hasta allá yo tuve que tomarme varias guaguas o buses. La cosa es que todo lo que tuve que tomarme era de terminal a terminal. Entonces como que no había lío, yo fui, busqué la cocina y tiré en Uber, eh, porque empezó a llover y todo eso. Bueno, un día voy saliendo de madrugada del trabajo y digo, me voy a tomar un bus para la casa, porque siempre que yo iba al trabajo, casualmente siempre iba alguien que vivía en mi barrio y siempre me iba con alguien. Pero ese día no pasó así como siempre pasaba y yo de tacaña al fin dije, no me voy a tomar un Uber, me voy a tomar una guagua o un bus. También yo soy muy arretada y a mí me gusta conocer dónde yo estoy, me gusta saber todas las opciones que tengo, a mí me encanta, a mí me gusta el bus, me gusta ir mirando el paisaje, la mayoría de las veces que vas en Uber pues están los cristales arriba, es muy chic y todo, pero a mí me encanta ver el paisaje, me encanta ir viendo a la gente, más una ciudad que no conozco. Y a mí me gustó la experiencia de ir en bus cuando yo fui a buscar la cocina. Entonces yo dije, no, yo quiero irme en bus. Y además era súper cerca de casa, pero sí era un poquito peligroso irme caminando. Y cuando yo me tomo el bus, yo veo la parada y todo donde yo me tenía que quedar. Pero yo no sabía que aquí en Brasil hay que tocar un botón para que el bus pare en la parada donde tú te vas a quedar. Y fue súper impactante porque el bus me llevó mucho más allá de eso y yo literalmente entré en pánico controlado, porque yo sabía que en ese momento me tenía a mí misma y yo tenía que mantener la calma, pero al mismo tiempo por dentro estaba de los nervios, porque el bus me llevó súper lejos y yo no sabía cuánto tiempo duraba esa ruta, pero sí tenía claro que tenía que llegar hasta la última parada y quedarme en la última terminal, porque no me podía bajar en cualquier parada por ahí sí me iba a perder y iba a ser peor para mí, entonces tenía que llegar hasta la última parada. Lo más siniestro y lo más extraño, vaya, no sé si siniestro es la palabra, lo más extraño de todo es que para la zona donde iba ese bus es una zona muy solitaria, es una zona que tiene mucho de rural y a mí o sea, yo empecé a sentir mucho miedo
porque en el bus solamente íbamos 2 personas, un muchacho y yo. Yo sentía mucho miedo porque yo no sabía hacia dónde estaba yendo y la zona no me gustaba nada. De pronto solamente en el camino lo que vi fue una iglesia y un cementerio. Y yo me quedé como, esto parece una película de terror, literalmente. Y yo estaba muy asustada. Estaba con una crisis de ansiedad increíble, pero yo sabía que tenía que mantener la calma porque me tenía a mí y más nada. Para colmo, en ese momento, durante todo el viaje del bus, mi teléfono también se quedó sin señal. Y yo estaba helada. Cuando llegué a la última terminal, estaba yo sola dentro de la terminal. Una terminal que no es igual que la que queda cerca de mi trabajo, porque la que queda de mi trabajo, cerca de mi trabajo tiene mucho personal, es muy movida, es muy moderna, pero esta era literalmente un bolío. Y no había absolutamente nadie, hacía frío y yo tenía mucho miedo. Menos mal que me funcionó los datos y pude buscar el horario del próximo bus y más o menos tuve que estar ahí unos 10 minutos, pero yo sentía mucho miedo porque alrededor de la zona yo no veía a nada ni a nadie y decía cuán seguro es esta terminal y cuán seguro estoy yo dentro de este banco. Y yo creo que eso me dio más miedo que venir para acá, para Brasil. Por travesía me dio más miedo este viaje en bus, créame, yo sentí mucho miedo y se veía muy inseguro todo. Me volví en el bus, eh, yo ese día estaba súper contenta porque mi trabajo me habían regalado unas pastas italianas y yo venía muy contenta de salir de trabajar, porque a pesar de que es un trabajo que nunca había hecho en mi vida, yo me sentía súper bien con el ambiente de trabajo. Y hagas lo que hagas, siempre tienes que hacerlo bien. Entonces, aunque yo sentía que yo era muy lenta para ir a cocina, al mismo tiempo yo estaba automotivándome para hacerlo mejor, yo siempre con esa disposición y yo salí de ahí súper contenta. Ay, qué bueno, yo siempre que voy a trabajar salgo contenta, porque primero estoy cobrando, estoy haciendo algo, estoy siendo útil y yo salía súper contenta. Además me habían regalado unas pastas, yo dije, ay sí, ahora voy para el trabajo. Incluso dije, voy a grabar blog de cómo llego, como el del día, cómo llego a la casa, cómo tomo bus, y la verdad que todo se quedó ahí porque yo me quedé helada, ya les dije. Y pues yo me viré para atrás, llegué a la misma terminal cercana a mi trabajo y pues pedí un Uber y vine para la casa. Yo durante todo el viaje en bus hasta la terminal que me quedaba cerca, yo estaba temblando literalmente. Para colmo, siempre que tú te montas de una terminal a una terminal, eh, no te cobran porque son conexiones. Pero para colmo, parece que en esta terminal donde yo estaba esperando ya había cerrado y nadie estaba cobrando o algo así. La cosa fue que me cobraron el pasaje doble. Y además tuve que pagar Uber, o sea que gasté mucho dinero también en ese, no mucho, pero gasté dinero en ese, habré gastado más de 20 reales en todo ese transbordo y ya yo estaba muy enojada conmigo misma. Al mismo tiempo entendiendo que eso podía pasar, al mismo tiempo nerviosa y asustada. Yo llegué a la casa, me bañé. Ese día yo tenía una trenza, porque siempre que voy al trabajo yo me hago una trenza. Yo ni siquiera me solté el cabello. Al otro día yo amanecí, tenía la misma trenza, ni cuenta me di, porque la verdad es que yo me sentí tan asustada que pues hasta me tomó tiempo dormir, porque estaba muy asustada. Y esa es una de las cosas como más difíciles que yo he tenido que lidiar aquí de experiencias, ha sido definitivamente esa. Ha sido una experiencia dura. Claro que siempre es más fácil cuando tú llegas y alguien te cuenta todos esos secretos de que tienes que tocar un botón, pero cuando llegas tú y te emprendes a la vida tú solo y estás tratando de entender el entorno y también eres una persona que no se queda tirada, eres una persona que intenta, que se arriesga, siempre te van a pasar este tipo de cosas. Y más si hay alguien que no te avisa de esas cosas y no tienes a alguien que te cuente esos tips. Y pues yo me quedé muy asustada después de eso. Pero bueno, las cosas siguieron. Yo pues ya tenía una cocina de gas, así que dije pues voy a comprarme una balita de gas, gracias a que trabajé esos días, pues me compré mi balita de gas, compré cosas así básicas que me hacían falta para poderme cocinar aquí. Y gracias a esa mesita que yo traje de la calle pude poner la cocina de gas, porque no es una cocina con horno, es como cooktop, he visto que se llama o algo así, que es la cocina que viene empotrada en un balcón diferente. No es como las cocinas estas grandes de gas. Entonces pues precisaba de una mesa. Oye, como ya yo voy incorporando palabras del portugués al español, y eso es otra cosa que pasa, portuñol de toda la vida. Entonces precisaba acá, necesitaba, y entonces dije, necesitaba una mesa básicamente. Y esa mesa estaba ahí para mí porque yo la había recogido y era mía. Lo mejor es que era mía, no era prestada. Y pues así poco a poco yo fui haciendo algunas cositas. Acá en la renta todavía me faltan muchas cosas, pero gracias a Dios he conseguido muchas también, y la mayoría no he tenido que gastar dineral en esas cosas. Cercano a esos momentos, la misma vecina de acá, ella tenía un mueble que ella y el esposo no usaban, que una amiga de ella se lo había encontrado en la calle, lo estuvo usando, luego se lo regaló a ella y ahora ella me lo regaló a mí. Y ahí por primera vez yo pude guardar mi ropa, porque yo tenía aquí mi ropa sobre cajas, yo cogía las cajas como mesas y tenía mi ropa sobre cajas. Entonces pues con ese closet yo pude guardar mi ropa,
ropa que yo tengo gracias a que he ido a bazares que venden ropa súper bonita y súper económica. Obviamente hay muchas cosas que son de uso, cosa que me da igual. Y he comprado en bazares cosas por $1, $2, $3, $5. Así compré mis sábanas, compré fundas, compré estos mismos forros de cojines, muchas cosas que he comprado así. Y yo no tenía nada cuando yo llegué aquí, yo no traje ropa. Y mira que agradezco no haber traído ropa porque aquí te encuentras muchas cosas que puedes usar. Cuando yo llegué me regalaron algunas licras, pantalones que yo ocupo para usar para trabajar, porque yo realmente en el día a día yo no suelo usar licras ni nada así. Uno al principio se siente un poco incómodo porque se supone que tú tenías creada como esa personalidad que te acompaña, que es ese estilo, cómo te vistes, o incluso la manera en la que acomodas tu casa, lo que tienes en tu casa. Pero cuando tú emigras y no tienes nada, literalmente empiezas a hacer un collage de cosas que tienes circunstancialmente, ¿sabes? Es lo que puedes tener. Y estás súper agradecido y al mismo tiempo eres un collage de cosas que algunas sí, algunas que no, pero todas son necesarias, son cosas objetivas, ¿no? Y eso es muy gracioso, es una experiencia muy interesante, ¿no? Entonces yo cuando llegué pues ya pude guardar mi ropa ahí y eso fue súper bueno porque bueno, es un poquito más de comodidad. Hace unos días yo compré, el fin de semana compré comida para por fin cocinarme, porque todo ese tiempo yo estaba comiendo en casa de la familia de mi novio, pero ya necesitaba independizarme. Claro que no tengo frío, hay muchas cosas que yo tengo que ir hasta la casa de la tía a buscarlas para cocinar, porque están en el refrigerador, o tipo cuando ya es de noche, hay cosas que ya yo no como, porque claro, no las tengo a mano, están en su casa y pues están en el refrigerador. No tomo agua fría porque claramente no tengo refrigerador, pero son cosas que poco a poco, día tras día, uno puede ir comprando o uno va poco a poco haciéndose la vida, ¿sabes? Al principio es muy incómodo porque tú a veces necesitas una comodidad básica y ni siquiera la tienes porque estás iniciando todo desde cero. Pues luego hay un vecino acá que me regaló una ducha eléctrica, me regaló como un armarito así como para colocar cosas, es como un lugar así como para colocar cosas. No tengo fregadero todavía, por lo tanto yo friego en el lavadero, cosa que está bien ahora, pero cuando hace frío sí es un poco más difícil, o cuando está todo el tiempo lloviendo también es muy difícil ese tema, pero todo se irá resolviendo poco a poco. Eh, Botaron un armario y ese mismo vecino me ayudó y me hizo un armarito pequeñito donde yo guardo ahí tipo pues latas de cosas de comida, vasos, platos. Yo compré en el todo por 10 a 10 pesos 3 vasos, tres tazas básicamente. La tía de mi novio me dio un plato, un cuchillo, un tenedor, una cuchara, ya. Eh, Me regalaron unos sartenes también que yo agradecí tanto eso porque no tenía dónde cocinar. Eso sí, yo tuve que darle duro a aquellos sartenes y limpiarlos mucho rato porque estaban negros de grasa. Y todavía me quedan tareas con los sartenes, la verdad que me quedan buenas tareas con los sartenes. Porque yo soy esa persona que no importa lo que tenga, no importa si es caro, si es barato, si es nuevo, si es viejo. Yo siempre le voy a dar esa atención, ese cariño, ese simplemente lavarlo bien como para darle mi energía, para adaptarlo a lo que yo quiero. Tipo una mesa y yo la voy a decorar y yo la voy a pintar y si tiene un defecto yo voy a estar todo el tiempo pensando en cómo lo voy a arreglar y yo soy así, me gustan esos detalles, ¿no? Entonces, esa mesa, incluso el armarito este donde yo guardo las cosas, las latas y tal, está muy feo porque es un material que se deshace y cuando lo cortamos está muy feo. Sin embargo, no se ve mal a la vista porque pues yo le pongo un mantelito y lo pongo así y lo limpio y son cosas que obviamente no son nuevas, son cosas de uso, pero son cosas que ahora mismo yo necesito para poder empezar. Entonces, la vida es loca, hoy es mi primera vez cocinándome aquí y yo a la hora de cocinar fue un poco incómodo porque no tenía dónde poner nada y como tenía que hacer tipo un arroz, hervir unas papas, hacer una carne y nada más, y tenía un sartén, una olla, y entonces era como que no tengo tapas para tapar las ollas ni nada de eso. Y era muy complicado para mí a la hora de cocinar, como porque tampoco tenía mesa donde cortar nada, ni fregadero, nada, donde yo puedo cortar, donde puedo, nada. Y entonces era un poco incómodo para mí a la hora de estar cortando, a la hora de incluso sacar las cosas de una olla y echarla en otra olla para usar esa olla para cocinar, cosa que ya más que tengo una olla, un sartén y un plato. Es un poco, son cosas muy, muy básicas, pero que en momentos como este tú entiendes lo necesarios que son. Y era súper, eso mismo, el arroz, yo lo cociné y no lo pude tapar ni nada porque la verdad es que yo no tenía tapa. Y la comida pues se te enfría rápido porque no tienes como taparla, en fin. Y yo estaba pensando en todo eso y decía, uff, ha sido un poco engorroso a la hora de poderme cocinar. Y resulta que yo pensando en todo eso me tocaron la puerta porque yo estaba cocinando y tenía la puerta abierta y me tocaron la puerta un vecino y me dijo, ¿vos se precisa de esto?
y era una mesa súper grande que casi no me cabe en la cocina de la renta porque mi renta es pequeñita. Y yo dije, wow, ¿qué me estás contando? Enseguida, bueno, ya yo terminé de cocinar y como les conté, yo soy muy detallista, yo fui para allá, limpié bien la mesa por abajo, limpié el mantel, y di mi energía, yo estaba limpiándola ahí, no pasó mucho tiempo, yo grabé una historia contando esto que me había pasado. Y en la historia yo digo, todavía no tengo dónde sentarme y hago como que me siento en el aire, pero ya lo tendré poco a poco. Bueno, resulta que a los pocos minutos de eso llega mi vecina y me dice, Anita, vamos allá afuera que dejaron unas sillas botadas. Yo me quedé súper impactada cuando ella me dijo eso, porque yo, o sea, todo lo que yo había pensado y manifestado para estar un poquito más cómoda existiendo, de pronto se había hecho realidad. Y yo voy con ella, buscamos las sillas, 2 sillas, y había un sofá grande, súper bueno, muy bueno, y yo le dije, oye, pero ese sofá no lo podemos dejar aquí, vamos a llevarlo. Y ella me ayudó a cargarlo hasta acá, pero mi renta es muy pequeña. Entonces lo que hice fue se lo dejé a la tía de mi novio, y pues me traje este que era el que ella tenía, que es mucho más pequeño, está más viejito, pero no importa, igual me sirve y además me da mucho más espacio aquí dentro de la renta. Y de pronto tenía esas cosas así. eh, y fue como para mí, wow, fue súper impactante para mí esa sensación, ¿no? De manifestarlo y de verlo hecho ya, ¿sabes? Eso ha sido impactante. Otra experiencia que también quiero compartir y que fue una experiencia que para mí fue un poco abismal, ¿no? Y quiero compartirla por acá. Nosotras las mujeres hay conocimientos que no tenemos porque nunca nos los han dado, porque simplemente nosotras no le hemos dado cabeza, porque no. Como son cosas de electricidad, cosas de técnicas, de taladros, de construcción básicamente. Y en momentos como este yo lamento no tener ni puta idea de esas cosas, porque resulta que acá hay un vecino que me pone la ducha del baño, la instala y todo. Y a cada rato me decía, si tienes algún problema con la ducha me avisa, si tienes algún problema con la ducha me avisa. Yo decía, contra, ¿por qué me dice eso? La primera vez que yo me bañé en la ducha, a mí la ducha me cogió la corriente. Y hace unos días yo intenté bañarme, yo estaba cerrando la ducha, yo colocaba la toalla para cerrar y tocar la llave de la ducha que es metálica. Pero hace unos días a mí se me olvidó, yo me bañé y me volvió a coger la corriente. Y ahí sí quedé preocupada, empecé a investigar con ChatGPT, mandé fotos de la instalación eléctrica y resulta que el vecino hizo una instalación muy mala y muy peligrosa, donde obviamente me iba a coger la corriente, lo que me cogió y peor. Y entonces yo empecé a darme cuenta de por qué había hecho eso. Básicamente el vecino quería que yo estuviera tocando la puerta cada rato porque me cogía la corriente. Y era una manera de cierto acoso, o al menos así yo lo sentí. Porque además 2 veces yo salí y cuando yo volví a mi casa yo veía que él venía para mi casa. Entonces cuando yo salía de mi casa, como que esperaba que yo, en vez de verme en el camino en lo que yo salgo a mi casa, esperaba a que yo estuviera en mi casa para ir hasta mi casa a ofrecerme ayuda de cualquier cosa. Habían cosas que, bueno, uno en principio, yo soy muy desconfiada, principalmente de los hombres, y principalmente si no los conozco. Y no me gusta aceptar ayuda de nadie, a menos que no conozca a la persona y todo eso. Pero cuando llegué aquí, este vecino ayudaba a todo el mundo, y como que yo lo vi normal porque al final, ya les digo que ayudaba a todo el mundo. Pero cuando yo vi que me hizo ese invento en la ducha, yo me incomodé demasiado, porque no era una cosa de un juego, era una cosa peligrosa. Y ya, automáticamente vi que se estaba intrometiendo demasiado en mis cosas, que me estaba vigilando, y pues dejé de lado y fui tajante. Y es una cosa que la pongo aquí para que estén alertas, porque son cosas peligrosas. Claro, hay cosas y cosas, ¿no? En mi caso, yo no suelo aceptarle ayuda a nadie, me cuesta aceptarle ayuda a alguien, y más si es hombre. En este caso, yo acepté ayuda, tipo de trabajos acá en la casa, de instalarme algo eléctrico, de abrir un hueco para poner algo, no sé qué. Porque claro, aparte de no tener el conocimiento yo sobre eso, tampoco tengo las herramientas para eso. Si apenas tengo unas tapas para los sartenes, voy a tener yo un martillo, un clavo y un serrucho, por favor. Eh, entonces, es una cosa que quería comentar, a mí me molestó mucho. Es una cosa que obviamente comenté con mi familia, comenté con las personas necesarias para que lo supieran. Eh, y normal, todo quedó ahí. Yo le dije, mira, ya, a mí no me vengas a ayudar más, con buena forma y todo, pero no necesito más tu ayuda. Chao. Y son cosas que pueden pasar, más cuando la gente te ve sola, se equivocan demasiado, ¿sabes? Y también eso es muy feo. Si vas a ayudar a alguien, ayuda a las personas porque lo sientes, porque quieres. Pero no porque, y no quiero ni indagar demasiado en ese tema. Sí fue un momento que me impactó mucho, yo me quedé asombrada y me dio mucha rabia porque no entendía cómo una persona era capaz de hacer algo así. Pero bueno, cada cual da lo que es y uno no puede podrirse por eso, ¿no? Al final, cuando tú haces las cosas bien, te llegan bendiciones y bendiciones.
Entonces, con el tema de la fotografía, obviamente estoy loca para hacer fotos aquí en Brasil, en especial porque sé que hay mucho de mi fotografía que tiene esta vibra de acá y porque además ya yo he estado tratando temas de la cultura brasileña. Pero realmente todavía no estoy insertada en el mercado de la fotografía, todavía no estoy fija trabajando, aunque me encantaría, sea en la fotografía o no, lo que me encantaría es estar trabajando fija y con seguridad porque claramente tengo cuentas que pagar. Y en el trabajo en el que estoy hay días que me llaman para trabajar, pero por ejemplo, yo llevo ya varios días que no me llaman para trabajar. Y es cuando ellos necesitan y yo necesito también pagar mis cuentas. Entonces, pues nada, ya les digo, ya me estoy empezando a cocinar, ya estoy empezando como que a acomodar un poquito mi vida y mi estancia aquí, a independizarme más, que es algo que yo quería. Aunque hay cosas que siempre uno va a necesitar ayuda, porque ya les digo, hay cosas que uno no tiene las herramientas, ni la tecnología, ni el conocimiento, y eso es duro. No saben ustedes cuánto yo quisiera ahora eh, tener ese conocimiento. Y pues nada, así va todo. Déjenme en los comentarios preguntas, dudas, consejos, todo lo que ustedes me quieran dejar. Esto no es un video super cool, con el fondo más lindo. Esto es un video más de irles contando un poco de qué ha sido de mi vida, irles compartiendo algunas experiencias que quizás puedan ayudar a las personas. Hoy fue un día lindo porque hoy estuve haciendo fotos a un negocio. A veces uno cuando se va de su país y entras en un lugar donde además no hablas el idioma, uno siente mucha inseguridad de todo, incluso de tu propio talento. Yo llevaba tiempo pensando en escribirle a 2 negocios con los que conecté muy bien con las dueñas de esos negocios. Aunque era en portugués, hice buena conexión con ellas y yo llevaba días queriendo escribirle y ofrecerle mi trabajo gratuitamente para irme creando un portafolio, porque claro, si nadie ve lo que tú haces, y también para tener blog para hacer, porque hay una realidad, y es que si tú no estás haciendo nada, tú no haces nada. Y entonces, cuando yo empecé la fotografía en Cuba, también fue así. Cuando yo me di a conocer, también fue así. Al principio que tú empiezas desde cero, muchas veces vas a tener que ofrecer tu trabajo, muchas veces vas a tener que hacer ese tipo de cosas para irte dando a conocer, pero al final todo tiene su fruto. Y yo pues estuve ofreciéndole a esa dueña mi trabajo para pasarme el día hoy ahí. Y además es mi pasión, yo estaba encantada, estuve muchas horas allí trabajando súper contenta, súper animada. Y la verdad que me encantó. No les voy a negar que quisiera estar trabajando de la fotografía y de lo que yo hago aquí. Al mismo tiempo también sé que para conseguir clientes es un proceso para el que a lo mejor ahora mismo no me es tan factible. Entonces tampoco me hago el lío. Si no trabajo de lo que yo amo, también le pongo cariño a lo otro que haga sin perder de vista lo que realmente yo quiero hacer. Porque yo tengo una teoría. Y es que cuando tú amas hacer una cosa, pero empiezas por circunstancias de la vida a hacer otra cosa y te desligas totalmente de lo que tú amas, al final nunca encuentras el camino hacia lo que tú amas. Porque en el entorno donde tú estás, tú vas a encontrar gente afín a ese entorno. Pero si ese entorno no es en el que tú quieres estar, nunca vas a encontrar gente del entorno que tú quieres, porque estás viviendo alrededor de este entorno. Y este entorno solo te va a dar eso que es circunstancial. Entonces yo tengo claro que en un inicio yo tengo que hacer lo que sea que hay que luchar. Pero también tengo claro que en ese inicio y dentro de esa lucha yo voy a encontrar un espacio para lo que yo quiero hacer. Porque sé que lo puedo hacer, porque sé que tengo vocación para eso, porque además es lo que amo. Y si no ganara tanto, no luchara tanto por eso, al final es más cómodo, no digo fácil, digo cómodo que alguien te emplee a crear tu propio negocio. Pero ese es mi sueño, un sueño que yo he pospuesto muchas veces. Y es así. Los quiero. Déjenme en los comentarios, ya les he chismeado 42 minutos. Esto es una locura. Pero bueno, les he chismeado todo lo que está pasando ahora mismo en mi vida y creo que es necesario. Sobre el tema de las compras se los dejaré en un próximo video, claramente. ¡Mua!